En los años 70, América Latina se convirtió en el tablero geopolítico de una guerra silenciosa. Mientras las potencias mundiales se enfrentaban en la Guerra Fría, en el corazón de Sudamérica, pequeños países como Uruguay se transformaban en laboratorios del miedo, la represión y el control. Pero lo que pocos sabían, y muchos aún hoy prefieren no recordar, es que detrás del telón de la dictadura uruguaya se escondía una figura clave, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la temida CIA. Uruguay, conocido por su estabilidad democrática y su fuerte cultura política, sufrió un cambio radical a partir de la década de 1970. El miedo al avance del comunismo, alimentado por la Revolución cubana y los movimientos insurgentes como los Tupamaros, llevó a los sectores militares y conservadores a tomar el poder. Pero ese miedo no nació únicamente dentro de sus fronteras. Fue cuidadosamente estimulado y amplificado por los intereses estratégicos de Washington. A través de documentos desclasificados en años recientes, ha quedado al descubierto que la CIA tuvo un rol directo en la preparación, consolidación y sostenimiento de la dictadura uruguaya. Desde entrenamientos en técnicas de interrogatorio hasta apoyo logístico y de inteligencia, la influencia estadounidense fue profunda y sistemática. Uno de los aspectos más impactantes de esta intervención fue el entrenamiento de oficiales uruguayos en la famosa Escuela de las Américas, ubicada en Panamá y dirigida por Estados Unidos. Allí, cientos de militares latinoamericanos recibieron instrucción en técnicas contra insurgentes, tácticas de represión y métodos de tortura. Muchos de los que asistieron a esa escuela terminaron ocupando altos cargos en el aparato represivo uruguayo. Pero el papel de la CIA no se limitó a la formación militar. También proporcionaron tecnología para vigilancia, equipos de escucha y asesoramiento en inteligencia interna. El objetivo era claro: erradicar cualquier indicio de pensamiento marxista o subversivo antes de que pudiera echar raíces. Uno de los episodios más oscuros fue la creación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, o COA, una entidad secreta dedicada a la persecución y eliminación de opositores políticos. Aunque nominalmente uruguaya, esta institución actuaba bajo modelos operativos sugeridos por asesores extranjeros, muchos de ellos vinculados a agencias de inteligencia norteamericanas. Además, Uruguay fue parte activa de la Operación Cóndor, un sistema de coordinación represiva entre dictaduras del Cono Sur. Esta red permitía compartir información, capturar y trasladar disidentes entre países, y ejecutar operaciones conjuntas de eliminación de opositores. La CIA estaba al tanto de estas prácticas, y en algunos casos, facilitó el intercambio de datos y personas. Lo que diferencia a Uruguay de otros países de la región es que, pese a su tamaño y relativa influencia internacional, fue uno de los países con mayor número de presos políticos por habitante. Las cárceles se llenaron de jóvenes, estudiantes, sindicalistas y militantes de izquierda. La represión no solo fue física, sino también psicológica, buscando destruir todo un tejido social que desafiaba el modelo de orden impuesto desde arriba. En este contexto, la participación de la CIA no puede ser vista como un simple apoyo exterior. Fue parte integral de un engranaje diseñado para moldear el destino político de toda una nación. La guerra contra el comunismo se convirtió, en la práctica, en una guerra contra la disidencia, contra el pensamiento crítico, y contra cualquier forma de resistencia organizada. Uno de los aspectos menos conocidos pero igualmente escalofriantes del accionar de la CIA en Uruguay fue su intervención en los métodos de interrogatorio y en la aplicación de torturas sistemáticas.
Testimonios de ex detenidos políticos y documentos filtrados posteriormente revelan que muchos de los manuales utilizados por los organismos represivos uruguayos fueron traducciones directas de guías producidas por agencias de inteligencia estadounidenses. Técnicas de aislamiento sensorial, privación del sueño, aplicación de descargas eléctricas y manipulación psicológica no surgieron de la nada, fueron enseñadas, avaladas y en muchos casos perfeccionadas con el asesoramiento de expertos extranjeros. En los centros de detención clandestinos, los prisioneros eran interrogados con la única finalidad de quebrar su voluntad, extraer información sobre redes de militantes y, en muchos casos, obtener confesiones que luego eran utilizadas como propaganda del régimen. La CIA, según documentos desclasificados, no solo estaba informada de estas prácticas, sino que consideraba muchas de ellas necesarias para preservar la estabilidad regional frente a la amenaza comunista. Otro elemento que demuestra el nivel de coordinación entre la dictadura uruguaya y los intereses estadounidenses fue el seguimiento detallado de opositores políticos incluso fuera del país. Exiliados en Argentina, Brasil o incluso en Europa eran vigilados por redes de inteligencia articuladas bajo el paraguas de la Operación Cóndor. Esta colaboración interestatal no habría sido posible sin la tecnología, la información satelital y los canales diplomáticos que proporcionaban agencias como la CIA. Mientras tanto, en Estados Unidos, el gobierno mantenía un discurso público de defensa de la democracia y los derechos humanos, mientras que por debajo del radar mediático impulsaba o toleraba regímenes autoritarios que aseguraban la eliminación de cualquier tendencia ideológica considerada peligrosa. Uruguay se transformó en una pieza más del tablero donde se jugaba una guerra ideológica disfrazada de estrategia de seguridad nacional. En lo económico, la dictadura también sirvió como terreno de ensayo para políticas neoliberales impulsadas desde Washington. Asesores vinculados a organismos como el FMI y el Banco Mundial comenzaron a presionar por reformas estructurales que beneficiaban a ciertos sectores privados en detrimento de las mayorías trabajadoras. Se desmantelaron sindicatos, se privatizaron servicios públicos, y se reprimió cualquier intento de protesta, todo bajo la justificación de mantener el orden y la estabilidad. Al igual que en otros países del Cono Sur, la dictadura uruguaya dejó una profunda huella en la sociedad. Miles de uruguayos fueron detenidos, torturados, asesinados o forzados al exilio. Muchas familias nunca volvieron a ver a sus hijos, hermanos o padres. Y durante décadas, la verdad fue silenciada por el miedo y la impunidad. Sin embargo, a partir del retorno a la democracia en 1985, comenzó un lento pero persistente proceso de memoria, verdad y justicia. Aunque los primeros años estuvieron marcados por pactos de silencio y leyes de amnistía, con el tiempo, las luchas de organismos de derechos humanos y las presiones internacionales lograron abrir archivos, iniciar juicios y revelar el rol exacto de actores locales e internacionales, incluida la CIA. Hoy en día, Uruguay es uno de los países de la región que ha avanzado más en juzgar crímenes de lesa humanidad. Militares, policías y agentes del Estado han sido condenados por su rol en la represión. Y aunque muchos documentos de la CIA siguen clasificados o han sido editados, las pruebas acumuladas dejan en claro que la dictadura uruguaya no fue un fenómeno aislado ni espontáneo. Fue el resultado de una estrategia regional impulsada desde el exterior, donde los intereses geopolíticos prevalecieron por encima de los derechos humanos. Recordar estos hechos no es solo un ejercicio histórico, sino un acto de resistencia frente al olvido. Cada archivo abierto,
Cada testimonio recuperado y cada juicio llevado a cabo fortalece la democracia y honra a las víctimas de un régimen que, con apoyo externo, intentó borrar el pensamiento crítico y la libertad.